Bueno, primero agradecerles a todos nuestros ponentes por su valiosa participación y sus aportes para todos los maestros que hoy estamos aquí presentes. Bueno, como lo digo, estamos todos los maestros, directivos de las instituciones de Adecoprio. Hay siempre un reto grande en educación y para la escuela, y es que tradicionalmente hemos fragmentado muchísimo el conocimiento, ¿cierto? De hecho, los discursos cambian, pero pareciera como que seguimos fragmentando lo que representa el ser humano. Ya entonces no es las ciencias, las matemáticas y las ciencias humanas, sino que hablamos de habilidades duras, habilidades blandas. Sin embargo, sabemos que el reto para nosotros en educación y que todos dentro de nuestras misiones y nuestros propósitos formativos tenemos o nos convoca la idea de la formación integral del ser. Integral. Y por eso Adecopria plantea un foro educativo con unas líneas integrales. Qué bueno sería que ustedes nos dieran una pista de cómo integrar esas 3 líneas de las que hemos conversado esta mañana. Gestión emocional, el tema de la educación ambiental y la sostenibilidad, y el emprendimiento y el empresarismo. Cómo dentro de los colegios, dentro de nuestros proyectos educativos, pudiéramos mirar estas líneas de una forma mucho más integral y que no se nos desvíe la mirada y nos llenemos de discursos fragmentados de nuevo, ¿sí? Que unos discursos que se ponen de moda muy a la vanguardia, pero que nos enloquecemos en las instituciones educativas dándoles las respuestas a todos. ¿Cómo mirarlos de una manera integral? ¿Cómo pensarlos en esa manera integral de formación y de acompañamiento a un ser humano único, indivisible? Adelante, como Liliana. Bueno, si quiere yo salto al reo primero. Espérate, yo siempre tengo problemas, ya ahora sí. Sí, creo que me dan siempre el micrófono malo. No, gracias. Bueno, es un reto realmente porque el doctor Posada nos decía que los niños aprenden por ese estímulo interior que desarrollan ellos mismos, ese interés, esa sorpresa, creo que la llamaba sorprenderse. El asombro. Entonces, creo que parte de la respuesta puede empezar ahí. No es toda la respuesta, pero puede empezar ahí. Yo creo que debemos buscar la manera de motivar a los niños en los diferentes ámbitos que comprende la formación en esos temas de vanguardia, justamente en esos temas de punta y que están marcando justamente lo que será la necesidad y el espacio laboral para las próximas generaciones. Entonces, creo que empieza por ahí, ¿no? Buscar los mecanismos en que integrando los diferentes componentes de cómo darle las habilidades para que sean, quiero decir en español successful, profesionales exitosos o seres humanos felices, exitosos, interesados, preocupados, solidarios. Pues creo que debemos buscar la manera, no tengo la respuesta. Tiene una gratificación de la labor cumplida. Y eso me ha parecido súper bonito del foro, y es tratar de aterrizar eso hacia esa gratificación por el esfuerzo que todos estos muchachos y que todos ustedes como educadores
emprenden todos los días. La empresa de hacer un mundo mejor, de hacer un país mejor, de hacer unos muchachos mejores, de hacer un planeta que sea más cohesionado con el ambiente, con lo social y con todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, para poder integrar todos estos eslabones, estos 3 eslabones, lo que funcionaría es tener enfoque. Cuando tenemos enfoque, cuando establecemos prioridades, podemos ser más efectivos en los resultados. ¿A qué voy? A que queremos hacer muchas cosas en gestión emocional, queremos hacer muchas cosas en lo ambiental, queremos hacer muchas cosas en el emprendimiento, pero realmente hemos preguntado a las personas correctas cuáles son las problemáticas que hay que atender en orden de importancia en cuanto a lo ambiental, a lo emocional, al emprendimiento. ¿Les estamos haciendo las preguntas correctas en el lugar correcto? ¿O lo estamos viendo desde nuestra perspectiva de lo que es más fácil como institución, como papás, como maestros, como personas? Desde mi perspectiva yo decido qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que intencionar, para qué vamos a hacer esto. Coincido totalmente contigo, si no hay un para qué, una intención, no va a haber importancia y no va a haber motivación en las personas, en las instituciones y en todos los factores que están interactuando para que estos 3 lineamientos se den. Entonces, desde mi punto de vista sería preguntarle a las personas correctas cuáles son sus necesidades, atender sus problemáticas más urgentes al día de hoy para tener una alineación enfocada y ponernos de acuerdo en las prioridades. Porque si no establecemos prioridades, cada quien va a hacer estrategias desde su perspectiva y no vamos a integrar lo que deberíamos de hacer en conjunto. Entonces hablamos de conversaciones, de enfoque y de prioridades. Creo que eso podría funcionar. Sara. Yo creo que algo que debemos también hacer es observar. Yo creo que es muy importante observar y crear espacios para observar a los estudiantes, observar a los profesores, observarnos entre nosotros. Creo que los laboratorios que uno pueda generar en los colegios, donde dejas que el estudiante experimente, donde ves cómo se relaciona con todos los elementos que hay, que podemos proveerles en un laboratorio, cómo pueden ellos mismos autogestionar esa curiosidad, es bien importante a la hora de cultivar la innovación, a la hora de cultivar el emprendimiento, a la hora de cultivar la autogestión, cómo se gestionan entre ellos para trabajar en esos espacios. Yo creo que hay que empezar a observar también, y a partir de esa observación yo creo que uno también puede encontrar esos para qué que son tan importantes. Gracias. Yo diría que se encierra como en el tema del foro, ser, trascender e innovar. Creo que todo lo que hemos visto hoy encierra esas 3 palabras totalmente en el tema, porque hay que basarse en el ser humano, en las experiencias, en el preguntar, en el observar, en el entender, en el comunicar y en el trabajar en equipo. Si no hay un trabajo en equipo desde la casa, desde el colegio y hacia la universidad, pues toda la formación como ser humano y como profesional simplemente queda en el papel y no tendríamos profesionales ni emprendedores hoy en día. Creo que es la unificación de todo el trabajo, del noble trabajo que hacen los docentes a través de toda la formación y de la educación que le dan desde el preescolar hasta la universidad y posterior, porque esos son los seres humanos que realmente generarán un futuro para el mundo. Son los que van a generar las respuestas a todas las necesidades que se van a presentar de aquí a los próximos 50 años. Si esa generación no se cultiva desde tan temprana edad,
simplemente no va a haber un futuro. Lo vimos en el transcurso de la mañana, o sea, el aumento de la población, el aumento de las necesidades, el aumento de las problemáticas tanto ambientales como de comunidad, pues si no se ven contempladas en esta formación y en el trabajo en equipo desde la casa, simplemente no tendríamos un futuro a largo plazo. Muchas gracias. Desde que yo tengo memoria, que ya es hace mucho tiempo, he oído hablar de la necesidad de integrar cosas. Y he participado en no sé cuántas reformas curriculares de toda clase y categoría. En el preescolar, en el escolar, en el bachillerato, en la universidad. Fui profesor universitario muchos años, pero fui partícipe de la educación preescolar en mucho tiempo con fundación de lo que llamábamos guarderías, que luego empezamos a criticar. Y cada una de las reformas curriculares, el día que se empezaba a implementar, que ya se hacía oficial, ya era obsoleta. Entonces, yo no me volví a preocupar por esos asuntos, como no me preocupo por esto de la integración, y sobre todo después de ver estos muchachos y muchachas que nos cuentan lo que están haciendo, qué nos están contando, qué nos contaron todos, inclusive los niños de preescolar, que su lucha es por ellos desarrollarse sin obstrucción de los adultos, de los cuidadores adultos, y que todo el proceso de crianza, educación, socialización debe estar dirigido, debe estar entendido como la afanosa búsqueda de una buena ciudadanía, no de una sociedad que tenga más médicos, menos ingenieros, más abogados. Eso es absolutamente secundario, eso se va dando. Entonces hay que entender que cada rato nosotros lo que hacemos es obstruir. Veía yo y me lamentaba internamente que alguna de las personas que decía que es que nosotros en el colegio permitimos que. Entonces ahí voy a plantear que una de las características de esa necesidad de hablar de integración, de juntar cosas, de que estos participen, aquellos y los demás allá, de que estos tengan más presupuesto, de que estos tengan menos, en fin, todo ese tipo de cosas, es simplemente una necesidad de ese patriarcado por organizar una sociedad que ellos tengan al servicio de unos pocos, independientemente de lo que le pasa a la mayoría de los muchos. Fíjese lo que digo, la mayoría de los muchos, una expresión supremamente rara y extraña, pero de la cual estoy convencido, porque es que es necesario entender eso. Y entender que entonces la función de nosotros como cuidadores adultos es la de acompañantes. Y una de las maneras más sencillas, pero más sencillas, es entender que nosotros tenemos que traicionar el patriarcado, concienciarnos de los errores que estamos cometiendo en esa obstrucción y declararnos en rehabilitación permanente. Decir pero como yo toda la vida he sido un misógino, así yo no me reconozca como misógino, pero todos los días me lo demuestran. Como yo toda la vida he sido un sexista, un machista, así yo no me reconozca como tal. Y estoy hablando de hombres y mujeres, tanto en la misoginia como en el sexismo, como en la homofobia, etcétera, etcétera. Entonces yo me tengo que empezar a concienciar y declararme en rehabilitación permanente. Y una de las maneras más sencillas es entender que el patriarcado me ha convencido a mí de usar esos verbos en la relación con niños y adolescentes y en la relación con las demás personas, esos verbos que yo llamo adultocéntricos, ese controlar, ese permitir, ese merecer, y cambiarlos por uno solo, que involucra muchísimos, que se llama acompañar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en el aparato preescolar, en el aparato escolar de primaria, en el aparato escolar de bachillerato? Acompañar a esos muchachos a que hagan todo ese montón de cosas maravillosas que son capaces de hacer. Y que si nosotros los acompañamos, entonces ellos van a estar mucho más tranquilos, van a llegar a ser buenos ciudadanos y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor como acompañantes que somos en ese proceso que yo insisto, es mejor llamarlo crianza, educación, socialización y no fragmentarlo.
Pero la fragmentación a mí no me preocupa porque es una manera de llegar a pensar que debemos juntar todos los pedazos, pero quien los junta es cada persona en su cerebro, porque afortunadamente el cerebro tiene esa gran cantidad de posibilidades para llegar en un momento a eso que es la buena ciudadanía. Y la buena ciudadanía no tiene ni color político, ni tiene raza, ni tiene estatura, ni tiene género, ni tiene nada, y eso es lo que nosotros debemos procurar. Yo lo que vi en todas las experiencias que nos mostraron, en las que leí como jurado, es un intento maravilloso por hacer buenos, para que esas personas sean buenos ciudadanos, que es la obligación que nosotros tenemos como maestros que somos, como personas del magisterio general en el que estamos involucrados. Bueno, yo creo que el doctor Álvaro nos va a entrar a la siguiente pregunta, porque nos ha repetido a lo largo de esta mañana y nos retumba muchísimo a nosotros como maestros esa función de acompañar al otro a buscar sus propios caminos. Vamos, como esto es un espacio para docentes, cuando salimos los docentes de todos estos espacios de formación, congresos, foros y demás a los que somos invitados, pues nos vamos con muchas inquietudes como docentes, ¿cierto? Y ahora, ¿yo qué hago con todo esto en el aula? ¿Yo qué hago con todas estas invitaciones? Pues además Noemí nos dejaba claro la generación X, la generación no sé qué, ¿cierto? La contemplativa. Ojalá. No es tan fácil esa deconstrucción de lo que hemos sido, ¿cierto? El doctor Álvaro nos ha invitado, bueno, pensemos en todos esos lastres formativos que hemos tenido, generacionales, y deconstruyamos, hagamos un ejercicio de construcción. Y es un ejercicio interesante, no fácil de hacerlo, pero necesario para la función como maestros, ¿sí? Como docentes, como educadores, como acompañantes, como lo llama aquí el doctor Álvaro. Entonces, para que tratemos de focalizar un poco todas esas inquietudes que nos van a invadir cuando crucemos esa puerta ahorita después de las 5 de la tarde, tres consejos claves. 3 consejos claves que pueden brindarnos para ese ejercicio ya práctico dentro del aula de clase. 3 consejos prácticos que podríamos tener allá en el aula de clase para poder desarrollar un poco toda esta función de acompañamiento a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Prácticos, sencillos, 3 palabritas, no tiene que ser un discurso muy elaborado, pero bueno, todos ustedes pasaron por el aula, por las aulas ahorita que yo los veía aquí en sus exposiciones, decían, bueno, y ellos estuvieron ahí, hicieron parte de las aulas de clase, de maestros de otras generaciones, les tocó posiblemente otro tipo de escuela, o la misma que hoy tenemos. Pensar en ese momento de cuando fueron estudiantes y expresarnos ahí como, bueno, a mí me hubiera gustado una escuela así. 3 consejitos para el aula, de ahora que ustedes están desde sus lugares, especialistas en muchas de estas líneas, ¿qué les hubiera parecido importante que estuvieran en el aula de clase y que hoy toda esta cantidad de maestros que están aquí acompañándonos pues lo tengan como clave en su función docente? A ver, que no nos dé miedo arrancar. Yo creo que, y me voy a alargar un tris, aunque sean 3 cositas, y es, nos falta aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora. Y a los niños hay que enseñarles eso, porque es que la vida es muy cortica para ser tan seria. Demasiado cortica para ser tan seria, no tenemos sino una. Entonces, alimentar una cantidad de frustraciones
que lo hacemos mucho en los niños. Yo cometo el error como padre de vez en cuando al exigir más de la cuenta sobre cosas que se podrían resolver y al final no son tan graves. Creo que tenemos que empezar a entender el aquí y el ahora, y es: el pasado no existe, el futuro es incierto, el pasado no es más que una recolección de eventos que tenemos ahí. Eso sí, lo único que tiene el pasado es que todo lo que hemos hecho en nuestra vida se resume en este momento de hoy. Todo lo que ha pasado. Mi papá y mamá se conocieron y de ahí para atrás todo se resume aquí hoy, no hay más. Y eso lo tenemos que entender hacia los niños. Es, si ayer se equivocaron en la tarea, si ayer se portaron mal, si ayer tal cosa, eso ya hoy no importa, ya hoy es cómo en este instante le genero un momento diferente, positivo, para que el resto de su vida sí pueda ser de esos buenos momentos presentes. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que tener un enfoque muy grande precisamente en el tema de la felicidad. Y aunque la felicidad sea efímera, hay personas que tienen más momentos felices que otros. Y yo creo que eso se condiciona mucho desde la infancia. Hay personas más resilientes que otras y otras menos resilientes. Y la otra es, sin embargo, la disciplina, porque la felicidad también es una consecuencia de la disciplina. Porque la indisciplina es una gran generadora de traumas y de infelicidad, de, ¿cómo se llama eso?, de fracasos. Entonces yo creo que esas tres cositas, más muchas otras, pues la verdad yo preferiría que el doctor Álvaro fuera el que le diera los consejos a los hijos míos, porque yo me declaro en rehabilitación permanente. Con mucho gusto. Pero esas tres cositas me parece que son importantes, no las más, pero sí importantes. Recibo el testimonio. Y empiezo por una fraternal contradicción. A los niños, niñas y adolescentes no hay que enseñarles nada. Bueno, nada. Hay que acompañarlos a que aprendan todo. Entonces lo único que uno tiene que hacer es crear un ambiente propicio para que ellos puedan aprender. Eso es la función de los cuidadores adultos, la creación de ese ambiente propicio. Y en ese ambiente propicio entonces son los tres que nos piden. Eso es muy común que sean 3, pero podrían ser 7 o 9 o 1. Bienvenidos, tenemos tiempo. Pero los 3. El tiempo que le quitamos a su exposición, doctor Álvaro, estaríamos dichosos. El primero, un ambiente propicio, a propósito de la charla frustra. Yo pienso que las habilidades, como alguien lo dijo ya, creo que fue Fernando Andrés, uno de los maestros de conquistadores, que dijo que él no está de acuerdo en lo de las habilidades blandas y duras. Yo tampoco he estado de acuerdo. Uno tiene habilidades, ponerle nombres, pues eso es para poner en los libros, y a todos nos gusta escribir libros y recibir regalías y todo ese montón de cosas pues, a las cuales estamos acostumbrados. Pero eso en última instancia no tiene sentido. Yo pienso que la única habilidad que uno puede tener, que es la base, porque sin esa no sirve, es la gestión de las emociones. Si uno no sabe gestionar sus emociones, no puede tener autoestima, no puede ser autónomo, no puede ser creativo, por lo tanto no puede ser feliz y no puede ser solidario. En última instancia no puede ser un buen ciudadano, porque quien no sea capaz de gestionar sus emociones, entonces no tiene resiliencia y no es capaz de responder ante cualquier situación que se le ocurra. El cambio ambiental, un problema en un emprendimiento que tiene, no puede resolver las cosas. Hay que ser la base fundamental, la habilidad. Por eso mi charla se llama así, una habilidad imprescindible para la vida, absolutamente imprescindible, y que se aprende, lo aprenden los niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente en la primera infancia. Eso es una de las cosas en las que yo quería hacer hincapié. Entonces, las 3 cosas que yo digo en ese ambiente propicio para que el niño, adolescente desarrolle todo su potencial, todo el potencial que tiene, independientemente de la capacidad cerebral que tenga, pero que desarrolle ese potencial. Y aquí quiero decirlo porque, y voy a hacer una pequeña digresión, porque nosotros cometimos muchos errores, por ejemplo, con los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, como les teníamos la biografía hecha,
por un montón de conocimientos científicos, no dejamos de desarrollar a muchos, porque como son retrasados, tienen un déficit cognitivo. Cuando nosotros en el Servicio de Pediatría Social de la Universidad de Antioquia decidimos acompañar a esos niños a que desarrollaran el potencial de cada uno, llegaron a que tenemos niños con síndrome de Down que llegaron a la universidad y se graduaron en la universidad. Que eso antes, con la biografía que teníamos planteada del patriarcado, era absolutamente imposible. ¿Y cómo lograron esos niños? En un ambiente adecuado y con unos ejemplos adecuados. ¿Cuál es la obligación de nosotros desde el punto de vista formal en relación con los niños, niñas y adolescentes? Satisfacer sus necesidades y garantizar sus derechos. ¿Y cómo es la mejor manera de hacerlo? Siendo nosotros un buen ejemplo, siendo unos modelos que ellos tomen para eso. Cuando cada que uno se reúne con la promoción de bachilleres o con la promoción de la universidad, tal cosa, todos tuvimos el mejor colegio. Ese fue el mejor de todos, ¿no? No es que yo no sé ahora cómo hacen ahora. Los profesores de nosotros de filosofía, no, qué rato. El de ciencia, no. Sí había uno que era muy cansón, pero no, eso pasábamos y... Porque todas las generaciones tenemos ese recuerdo de ese ejemplo, ¿sí? Y lo van a tener, estos se van a acordar de los maestros que tuvieron, y exactamente es la misma cosa. Entonces, el ejemplo es fundamental para eso. Entonces, mis 3 recomendaciones. La primera, seamos unos buenos ejemplos. Para eso tenemos que traicionar el patriarcado, necesariamente, imprescindiblemente, y declararnos en rehabilitación permanente de muchas cosas, de muchísimas cosas. El segundo, ser un buen ejemplo. Y el tercero, ser un buen ejemplo. Aceptado el punto. Si quieren Andrés, ¿cierto, doctor? Primer consejo para dar un buen ejemplo, yo empezaría por el autoconocimiento. Al día de hoy, tener la habilidad de conocernos, qué nos mueve, qué nos motiva, porque lo que somos proyectamos. Realmente estás proyectando la mejor versión de ti porque eres ejemplo de muchas personas que te están rodeando. Se dice en las estadísticas que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. ¿Ya seleccionaste bien con quién estás conviviendo? Porque tú eres parte de esa criatura, de esa bendición, de esa generación que está conviviendo contigo y está absorbiendo como esponjita todo lo que ve. Entonces hay que ser congruente, coherente con lo que dices, haces, piensas y sientes. Entonces primero conócete y entiéndete también, perdónate que muchas veces tus valores van cambiando de acuerdo al contexto, la edad, y lo que antes te motivaba la semana pasada o en tu adolescencia, hoy no te motiva. ¿Qué te mueve a la acción? Autoconocimiento. Para poder conocer a los demás, primero conócete tú. 2, autoconfianza. Hay veces que nos levantamos aventando la toalla y decimos, ay, siento que se me fue el 2022 y no hice nada. Es más, ya estamos a mitad del 2023, casi, a un mes. ¿Y en qué se te fue el 2023? ¿Lograste tus sueños, tus metas? ¿Esos kilos que querías bajar? O sea, los 12 propósitos de año nuevo, ¿es la misma lista desde el 2010 a la fecha? ¿Es igualita esa lista de deseos? ¿En qué has mejorado? Entonces, avientas la toalla y no confías en ti. Trabaja y haz estas 3 preguntas. Me gusta que después de cada conferencia se lleven preguntas concretas de acción. Cuando te sientas que no tienes confianza en ti, recuerda, trae a tu mente un logro a tu vida. ¿Cuáles fueron las habilidades que aplicaste para lograr eso que hiciste? ¿Quién se benefició con ese logro? ¿En quién te convertiste? ¿Qué aprendizajes tuviste de ese logro? ¿Y cómo los puedes aplicar ahorita que estás aventando la toalla? Porque somos seres humanos. Antes que cualquier generación que seamos, somos seres humanos. Y es normal a veces que la regamos y que no tenemos confianza en nosotros mismos.
Y 3, suelta. Suelta aquello que ya no te deja avanzar, suelta ese aprendizaje que ya no te está funcionando, que ha aplicado en otra generación, que hoy no funciona contigo ni con las nuevas generaciones. Aprende a soltar, aprende a desaprender cosas que ya no te están haciendo mejor persona. Y como me gusta la abundancia, voy a dar el cuarto consejo. Perdón, por el tiempo. Me olvidó, ¿ven? Yo es parte de mi generación. La abundancia, Noemí, por favor, estamos ansiosos de la abundancia. Que más de 3 consejos es demasiado. Sí, cuarta generación, ya. Digo, cuarta generación. Ay, no sé, hasta sexto. Cuarto consejo. Pregúntate todos los días, ¿quién necesita tu mejor versión? Empieza a enfocarte a ayudar a una persona a la vez. No somos superhéroes. Eso de las millennials, yo sé que aman a los superhéroes y las películas y nosotros también, pero no somos superhéroes. Aprende a dar pasos seguros y a ser la mejor versión de ti con aquella persona que ese día probablemente te necesita. Gracias. Bueno, yo diría que desde mi perspectiva personal, mayor libertad. Tener la libertad de ser en el aula, que no lo cohíban por hablar, por pensar, por preguntar, porque básicamente la educación anterior vivíamos muy limitados, muy cohibidos. Motivar a no cohibir a sus estudiantes, a dejarlos ser, a dejarlos que pregunten, a que no tengan miedo a la frustración, al cometer errores, al caer y volver a levantarse, porque eso es lo que los hace a ellos seres humanos, empresarios, emprendedores, autodidactas, de aquí para allá. Lo que uno quiera, ellos pueden ser, ellos no tienen un límite en lo que quieren ser. Entonces no podemos como docentes limitarlos. Y principalmente, y es como una de las tendencias que ahora en las instituciones de educación superior se están implementando, es el tema de la felicidad. Que la universidad o el colegio o el jardín o la institución educativa que sea ese motivo por el cual los niños quieren ir todos los días a estudiar. Que no tengan, que pierdan ese miedo o ese desinterés de querer ir a estudiar. Porque eso realmente en la educación superior se ve cotidianamente, que van un mes y dejan de ir porque no les motiva estar en clase, y eso va desde la infancia. Entonces, si eso se empieza a recalcar en la educación superior, pues está en todos ustedes desde la media básica poder formar esos seres que lleguen a la universidad y no tengan temor ni de preguntar, ni se aburran, y que quieran desertar y llegue a un descenso en matrículas y si no quieran ir a la educación superior. Entonces, desde las instituciones, el tema de la felicidad y que se convierta en un segundo hogar para nuestros estudiantes, porque realmente es el sitio donde más pasan el tiempo, donde más comparten, donde más se relacionan y donde empieza toda su vida a futuro. Todas sus relaciones empiezan en la formación escolar. Entonces, que tengan como ese acompañamiento, como lo decía el doctor, de parte de toda la comunidad desde que inician su etapa escolar. Muchas Dame 20 gracias. segundos. Sí. Sí, claro. Yo quisiera que no pasara, y le invito al auditorio de agache una frase que dijo Cristian, que me causó impacto, yo la he cavilado muchas veces. Toda actividad humana es una empresa. Una empresa no es una fábrica como Coltejer, Fabricato, Tecon. Toda actividad humana, esta que estamos haciendo aquí, es una empresa. Todo es una empresa y significa esfuerzo. Y ese esfuerzo es fundamental. Gracias. Bueno, yo creo que las 3 cosas o los 3 aspectos que los profesores deberían llevarse de a cabo, les ayudaría para aplicar en sus aulas es, el primero, vuelvo y lo repito, observar. Yo creo que tenemos que observar más a los estudiantes, tenemos que entender ellos
¿Cuáles son sus habilidades y por qué les gustan unas cosas más que otras? El segundo sería ser flexibles. Tenemos que ser más flexibles. Obviamente hay unas normativas, hay unos programas, hay una gran cantidad de cosas y algunos objetivos que se tienen que alcanzar en el salón de clase. De eso no hay duda. Pero yo creo que a la hora de lograr que el estudiante se involucre más, sea más feliz haciendo lo que está haciendo, tenemos que ser más flexibles. Y yo creo que esa flexibilidad de alguna manera se puede lograr a través del tercer elemento, y es enseñémosles más desde la práctica, más desde el ejemplo, más desde la implementación que desde la misma teoría. Démosles la oportunidad de que ellos mismos experimenten cada una de las cosas que queremos que se lleven. Seamos mentores, llevémosles mentores. Entonces yo diría que es eso: observar, ser más flexibles y aprender desde la práctica. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, ¿quieres? Gracias. Decía nuestro Señor, los primeros serán los últimos, así que me tocó de último. Y me tocó más difícil porque después de todas estas consejos y comentarios inspiradores me queda muy difícil, así que además por cuestión de tiempo solo voy a agregar una, y es que hace unos días estaba viendo una charla que seguramente muchos de ustedes, si no todos, la han visto. Hay un señor que se llama Víctor Coopers, un español, y hablaba del valor de la persona, y él hablaba del el valor de la persona, lo presentaba como una fórmula, el conocimiento, las habilidades, pero él enfatizaba mucho un mensaje que quiero que nos llevemos todos, lo recordemos siempre, es y creo que recoge lo que han dicho los demás panelistas que están aquí, es ser buena persona. Buena persona quiere decir entender, ser emprendedor, como decía Benjamin Franklin, todo es como una industria, como una empresa. ¿Qué puedes hacer bien por una persona? ¿Cómo puedes ser flexible? ¿Cómo puedes fluir y dar un buen ejemplo a los demás? ¿Cómo puedes, a través de tu felicidad, hacer feliz a otras personas? Entonces, creo que todo eso se reúne en eso, ¿no? Ser una buena persona. Muchas gracias. Bueno, creo que en resumen esta primera parte nos deja excelentes mensajes, recomendaciones, inspiraciones para llevar a nuestras aulas de clase, ser acompañantes, ser ejemplos para que nuestros muchachos construyan su mejor empresa de vida en búsqueda de su felicidad, de ser mejores ciudadanos para este mundo que cada vez nos reta muchísimo más. Les agradecemos muchísimo por su participación en este evento de Vanguardias Educativas realizado por ADECOPRI. Un aplauso para todos ellos.